Bueno, pues finaliza así esta primera jornada de esta conferencia de CAF, de la Organización de Estados Americanos y del Diálogo Interamericano. Me acompaña Enrique García, presidente de CAF, que ha tenido un discurso de apertura en el que recordaba cuál fue el germen, cómo se gestó la idea de esta conferencia que se está convirtiendo ya en todo un referente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Bueno, ha sido un día muy productivo, muy bueno, muy grato. Creo que han habido discursos sobresalientes. El presidente Lagos, a mi juicio, hizo una exposición integral, muy completa, muy franca, mostrando lo positivo y lo negativo y haciendo algunas advertencias sobre los riesgos de la fragmentación que pueda existir en la América Latina, primero norte-sur, luego Pacífico-Atlántico, y muchos consejos muy favorables. Sí, habló de manera muy interesante acerca de esa posible fragmentación entre América Latina, Oriental, Occidental, el Tratado Transpacífico, el Tratado Transatlántico, pero también de manera muy interesante acerca de México, de esa relación comercial que tiene México con Estados Unidos y cómo ha de tener la vista puesta en el sur. No, correcto. Y fíjate, lo que él ha planteado está en línea con el pensamiento que nosotros tenemos en CAF. En realidad, la naturaleza de CAF es un organismo que tiene como pilares el concepto del desarrollo sostenible, y cuando hablamos de desarrollo sostenible es no únicamente el tema ambiental que a veces piensa, es estabilidad macroeconómica, eficiencia y productividad, que es más microeconómico, el hecho de la equidad y la inclusión social, el equilibrio ambiental. Y el otro pilar es la integración regional, porque yo estoy convencido que la integración no es un lujo, es una necesidad. Pero yo participo del hecho de esa fragmentación y dificultades que hoy se presentan en el Mercosur, en la comunidad andina, la separación Pacífico-Atlántico no es positiva y hay que trabajar en esa línea, ¿no? Es un gran desafío donde nosotros como en CAF estamos muy comprometidos y en efecto trabajamos con todos y cada uno de esos esquemas. Nos gustaría verlos más unidos. Claro. Y también estaba comentando usted en su comparecencia lo mucho que ha llovido desde que se gestó esa idea y lo mucho Mira, que ha cambiado América no, ha Latina. pasado muchísimo. Yo recordaba, mira, cuando comenzamos a conversar este tema con el diálogo en esa época con Peter Haking, eh, la idea de que hiciéramos una presencia en Washington, la primera reacción que tuve fue un poco, es medio aventurado. Nosotros éramos un banco subregional muy pequeño, éramos, para darte una idea, teníamos 5 países, prestábamos 600 millones de dólares al año. Hoy día tenemos 18 países, prestamos 10.000 millones de dólares al año, somos jugadores importantes en la región. Pero hablando de la región, era otra América Latina. América Latina había acabado de salir de la crisis de los años 80, tuvo que hacer ajustes importantes durante los años 90. Había, sin embargo, más identidad, más homogeneidad, y consecuentemente las reformas fueron más consensuadas, más fáciles. El libre comercio lo tenían todos en mente, se cerraron los acuerdos del NAFTA y luego una cosa importante que estaba en la agenda era el FTA, o sea, el acuerdo, el ALCA, pero luego en los años 2000 las cosas cambiaron. En lo político ha habido un cambio importante. Han surgido diversas maneras de enfocar el desarrollo, la política, no necesariamente todos de acuerdo con los mismos principios de la década de los 90. Y en ese contexto, por ejemplo, el ALCA no prosperó, más bien se fue por los acuerdos de libre comercio de carácter más individual, y yo creo que una consecuencia de eso es este acuerdo de la Alianza del Pacífico. Por otra parte, yo diría que América Latina cambió su rol, es decir, de ser antes el villano. Yo me acuerdo, yo soy ministro de mi país y varios de los ministros, lo conversábamos, varios de los ministros de los años 80, que cuando uno entraba a una sala donde estaba el fondo, estaban las autoridades, nos miraban y esos son los culpables. Ahora hacemos lo mismo, pero entramos y le decimos a los europeos, ustedes son los culpables. Luego, la verdad que América Latina ha tenido
un buen manejo macroeconómico, inclusive, fíjate, en medio de las diferencias ideológicas que puedan existir en temas estructurales, en lo que es la macroeconomía, con muy pocas excepciones, el manejo ha sido impecable. Y eso se traduce en baja inflación, en reservas altas, en no hay un problema de deuda, y esto junto a un efecto muy positivo que ha venido por el dinamismo de China y los países asiáticos, ha hecho que América Latina tenga un crecimiento bastante adecuado, no suficiente, y por el otro lado, que se haya avanzado en la reducción de la pobreza. Pero, como hemos dicho en estas conversaciones, los desafíos son muy grandes y un riesgo que nosotros lo destacamos es la complacencia. Que los países piensen que esta bonanza que ha habido, la capacidad de ser resilientes o resistir los embates de la crisis de Estados Unidos y Europa en forma favorable, es algo que va a estar permanente. Damos la bienvenida también a Michael Shifter, que estaba moderando el último de los debates de hoy, que ha sido francamente interesante, ha sido divertido, ha estado animado. ¿Qué tal, Michael? Bien, un gran gusto. Muchas gracias. ¿Qué balance hace de este primer día de la conferencia? Yo creo que ha sido excelente, muy rico en ideas, con muy buenas presentaciones, muy estimulantes, provocadores algunos. Sí. Esto es un poco la idea de la conferencia. Y yo creo que está cumpliendo con la promesa del presidente García y todos de la CAF que quieren, ¿no? Es realmente abrir un espacio, un foro, donde convocan gente pensante, interesante, sobre los temas más pertinentes en la agenda. Y yo creo que así UDEA empezó como a las 2 de la tarde, pero ese ha sido ya bastante tiempo porque ha sido muy bueno. Yo estoy muy contento. Michael, si pudiera hacernos un pequeño análisis, porque estábamos comentando con Enrique García hace unos minutos que Latinoamérica ha cambiado muchísimo, desde luego, desde que se comenzaron estas conferencias, hace 17 años ya. Ahora no estamos ante el mismo escenario y, sin embargo, quizás todavía queda para que las relaciones hemisféricas sigan siendo simétricas, por así decirlo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que es cierto. Yo creo que hay una América Latina mucho más seguro en sí mismo, mucho más fuerte, mucho más independiente. En el escenario regional e internacional esto está muy claro. Al mismo tiempo, Estados Unidos ha pasado por momentos difíciles, tanto en lo económico en 2008 como en lo político también, en su sistema político. Entonces, esto ha ayudado a reducir la brecha que existía históricamente entre los dos. Pero todavía no he encontrado una fórmula de cómo interactuar. Yo creo que ha costado tanto a Estados Unidos como a América Latina encontrar eso, y por eso es importante seguir trabajando en eso y tratando de definir una fórmula que es beneficioso para ambas partes. Y todavía yo creo que no hemos logrado ese punto todavía. América Latina, que está en un momento de crecimiento económico y de estabilidad histórico, ¿es esto sostenible? Bueno, mira, yo creo que ahí viene, como decía el gran filósofo mexicano, Cantinflas. Ahí está el detalle. El haber crecido a un promedio de más o menos 4,5%, que obviamente si lo comparas con lo que ha sucedido en Estados Unidos, en Europa, en Japón, suena muy bien, es insuficiente si se compara con lo que ha sucedido en Asia. Más aún, nosotros en CAF hemos hecho un estudio, hemos promovido un estudio para ver América Latina al 2040. Y la conclusión es que si América Latina quiere lograr una convergencia con los países industrializados en términos de ingreso per cápita y al mismo tiempo resolver en forma sostenible el tema más delicado de la desigualdad y la pobreza, no puede estar satisfecha con un 4 o 5% de crecimiento. Tiene que crecer por lo menos a un 6-7% en forma sostenida. Eso es fácil decirlo. Eso significa que hay una agenda de trabajo consensuado en la sociedad latinoamericana, donde además la integración es un tema muy central para aumentar la inversión, mejorar la inversión, aumentar la productividad, aumentar la tecnología, mejorar el capital humano, que es un tema clave, y crear un modelo de transformación productiva que no solo dependa tanto del ciclo positivo de las materias primas, porque hay que recordar, los ciclos son, duran 2 años, 5 años, 10 años, pero terminan.
Y todavía estamos en una plataforma para hacerlo. Por eso es el gran desafío. Yo creo que el propósito central de reuniones como esta es precisamente tener insumos para los hacedores de políticas públicas y para nosotros como institución poder tener elementos para adecuar nuestras políticas. Y ya finalmente, y con esto vamos terminando, Michael, me gustaría hacerle una pregunta porque Bill Richardson, exgobernador de Nuevo México, comentó en su momento que Estados Unidos debía de cambiar las relaciones con América Latina y que si no hacía así iba a perder una oportunidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, coincido con Bill Richardson sobre esto. Yo creo que es obvio que hay mucha oportunidad para Estados Unidos y hay obstáculos políticos y de otro tipo que son muy difíciles de superar, pero si se puede superar realmente yo creo que sería de enorme beneficio para Estados Unidos. Y yo creo que ese es el gran reto. Hay pasos, hay que reconocer que hay pasos y hay hecho cosas, pero hay mucho más. Y creo que los temas de migración, lo que habló Bill Richardson, tendría una consecuencia. Si sale una reforma migratoria comprensiva y seria, creo que generaría muy buena voluntad en América Latina, creo que cambiaría, mejoraría, no va a resolver los problemas, pero crea otro ambiente, otro clima que creo que ayudaría en enfrentar otros retos en la agenda. Entonces, eso es un ejemplo de algo que realmente se puede hacer para avanzar. ¿Alguna clave que quiera usted destacar al respecto? No, mira, estoy totalmente de acuerdo. Creo que quizá un comentario final, es decir, creo que es un buen momento para reflexionar sobre una agenda renovada que no puede ser igual para todos los países, porque no son iguales. Una cosa es México, exacto, otra es Centroamérica, otra es el Caribe, Suramérica, y no es uno Suramérica, una cosa es el Cono Sur, otra cosa es el Pacífico. Entonces hay que buscar el adaptarse y hay que reconocer las nuevas realidades. Han habido cambios muy importantes, la emergencia de la clase media, los pueblos indígenas en varios de los países que han tenido una incorporación muy importante con una mejora de la inclusión social y que tienen ambiciones. O sea, esto requiere un nuevo enfoque y yo creo que Estados Unidos tiene que volver a darle más importancia a América Latina, no dejar eso a un lado porque no es una zona de conflicto. Obviamente que los conflictos son los más importantes, pero no dejemos, hay una oportunidad. Pues muchísimas gracias a los dos, les agradecimos mucho la atención, que hayan compartido este tiempo con nosotros y quedamos pendientes de lo que dé de sí esta conferencia mañana. Será el último día, la última jornada. Se hablará de temas tan interesantes como, por ejemplo, la innovación, los retos que tienen que enfrentar los jóvenes emprendedores, la alianza transatlántica, en fin, no se lo pueden perder. Les esperamos mañana.